Y una década se va a cumplir desde aquel momento en el que Rueda, la denominación de origen Rueda, comenzó a rodar esos cortometrajes que año a año están demostrando el gran talento que se presenta esta edición y que cada vez está cogiendo más auge. Y lo vamos a hablar durante los siguientes minutos. Hay que decir que Rueda con Rueda cumple 10 años y el 8 Valladolid estamos encantados de contarlo. Empezamos. La joyería Soto te ofrece la oportunidad de adquirir una joya especial. Anillo en oro blanco 18 quilates con esmeralda colombiana, talla cuadrada, 0,85 quilates. Con 4 diamantes talla trapecio y además 64 diamantes en talla brillante. Todo esto con un peso total de unos 0,40 quilates. Por solo 2.850 euros. No pierdas la oportunidad de tener una pieza única. Y solo durante este mes, con un 30% de descuento, queda en 1.995 euros. No pierdas la oportunidad de adquirir una pieza única. No te lo pierdas. Estas imágenes que estamos viendo representan lo que es Rueda con Rueda. Ahí estamos viendo imágenes que quedan para el recuerdo y que en los próximos minutos vamos a empezar a comentarlas y que desde luego a nuestros invitados les crea una cierta nostalgia, seguro que sí, que lo vamos a comentar, y lo que está siendo y va a ser para los próximos años Rueda con Rueda en lo que es respecto a el cine y a la creación de cortometrajes. Estas imágenes que estamos viendo no son los cortometrajes que se presentan a esta edición, sino son cortometrajes que nos recuerdan la historia de Rueda con Rueda. Muy buenas, de nuevo nos encontramos en directo cuando son exactamente las 4:34 minutos y vamos a hablar de lo que estábamos diciendo. Llega a finales de noviembre y siempre que hablamos de finales de noviembre, desde hace 10 años, hay que hablar de esos cortometrajes, de Rueda con Rueda. Y hay que decir que año a año se está notando también la presentación de los cortometrajes. Más de una centena de cortometrajes se han podido presentar, se han presentado. Evidentemente para los finalistas ha quedado reducido, que lo vamos a comentar en los próximos minutos. Pero el nivel es alto. Vamos a empezar a hablar con nuestros invitados y enseguida desglosamos todo lo que viene en esta 10ª edición de Rueda con Rueda. María Negro, muy buenas. Hola, empezamos ¿qué tal? contigo como presentadora también de Alquiria, que presentáis esta gala, pero hay que decir que en tu caso ya estabas ligada, ¿no?, en un primer momento en la creación de esta idea. ¿Cómo surgió este primer momento, este primer esbozo de lo que iba a ser Rueda con Rueda? Bueno, pues la verdad es que surgió, pues evidentemente hace ya 10 años y por la idea que tenía desde el Consejo Regulador de la Denominación de Origen dentro de su estrategia, pues para acercarse al público joven. Entonces vimos que a través del cine era como una opción también, ¿no?, de apoyar el talento de jóvenes cineastas que está vinculado sobre todo pues al mundo del cortometraje. Entonces fue cuando se nos ocurrió decir, oye, pues podemos hacer este concurso en el que sí o sí tiene que aparecer una botella de verdejo de Rueda. El bebé fue creciendo, ¿no? ¿Esperabais en aquel momento que iba a ser esta la evolución, que iba a llegar a tener este nombre, ¿no?, dentro de lo que son los festivales de cortometrajes a nivel nacional? Bueno, pues a mí la verdad me hace mucha ilusión estar ahora, en la 10ª edición, además poder presentarla junto a mi compañera, junto a Alba Frechilla, porque es eso, he vivido mucho cómo ha ido creciendo el festival. Creo que en la primera edición me parece que fueron como 12, 14 cortometrajes en los que tuvimos una décima además, parte de lo que se han presentado ahora. Además veíamos en esas imágenes algunos planos de ese corto que ganó, en el que estaba Salva Reina y John Plazaola, que también tuvimos ese lujo, ¿no?, que fíjate las alegrías que han dado después esos dos actores y cómo ya estuvieron vinculados a esa primera edición del festival, y todo se preparó, bueno, pues con muchísimo trabajo, con mucho cariño y con mucho cuidado por eso,
por ver cómo podía, desde la denominación de origen, pues ayudar ya con esos premios, que sí que desde el primer momento se decidió que hubiera una dotación económica importante para que los jóvenes pues se animaran a participar. Bueno, también, evidentemente, a lo largo de los años, la participación de con quien vamos a hablar en los próximos minutos ha sido fundamental, porque ellos creyeron en esta idea desde un primer momento. Jaime Alonso de Linaje, vamos a empezar hablando de ello, y lo que hablamos dentro de lo que es el festival, ¿no? 124, 126. Sí, 124. 124, este ¿no? año 124. Exactamente, presentados. 124 son los cortometrajes que se han presentado. Cuando el año pasado ya se pensaba en la siguiente edición, ya se vislumbraba lo que podía ser y que iba a tener esa acogida. A ver, nosotros estábamos muy ilusionados con la 10ª edición, es 10 años, número redondo, ya el festival tiene una trayectoria, pero sí que es verdad que cualquier expectativa positiva ha sido superada porque hemos batido récords de presentación este año, ha sido el año que más piezas se han presentado al festival y estamos encantados de haber tenido esa acogida. Además, el nivel de calidad ha sido muy bueno, yo creo que va a ser difícil para los jurados elegir los ganadores. Pedro del Río, vamos a hablar también, lo que decíamos, esa calidad, la calidad de los cortometrajes. Se ha notado mucho, ¿no? De esos 14 cortometrajes que estábamos hablando de esa primera edición, que ya no solamente el número, sino la calidad de los mismos, a lo que tenemos a día de hoy, ¿se ha ido notando lo que es ese trabajo? Bueno, un montón. También es cierto que el salto ha sido exponencial de aquella primera edición de que empezamos muy timidines con 14, 15 cortos presentados, a que sí que notamos, sobre todo lo notamos mucho en la localización de los cortometrajes recibidos, porque en las primeras 2 ediciones, 3 ediciones, teníamos muchos cortos de castellano-leoneses, pero poco a poco han ido entrando cortos de otros lados y gente muy profesional que viene de Valencia, que viene de Barcelona, que viene incluso de México, de Cuba. Hemos recibido cortos muy profesionales de gente que conoce el festival. ¿De todo el mundo? Sí, y se presenta. Y ¿Qué se porcentaje se ha quedado ahora en producción castellano-leonesa? Pues no te sé decir exactamente, pero vamos, sí que hay bastantes cortos de Castilla y León, pero es un porcentaje que a lo mejor estamos hablando del 10%, del 15%. El resto vienen de otros lugares, mucho de Madrid y Barcelona, lógicamente, pero de todas partes. ¿La producción castellano-leonesa compite de tú a tú con esas producciones que nos llegan de manera internacional? Totalmente, sí. O sea, aquí los cortos, a la categoría de mejor cortometraje, optan todos los cortos. Sí, pero digo, bases. la calidad que compiten, que sí, expone, o sea, estamos al nivel en Castilla y León de lo que puede llegar de otros lugares. Totalmente. O sea, de hecho, históricamente sí que hemos recibido cortometrajes muy buenos que han ganado de gente de aquí. Sin ir más lejos, el año pasado, Tito, Javi Celay es un cortometrajista muy vinculado a Valladolid, y ha habido castellano-leoneses que han ganado. En realidad se están haciendo buenos cortometrajes aquí. El año anterior, María Guerra, con La culpable, es una directora leonesa y ganó el primer premio del festival. En ese sentido es accesible. Además tenemos una sección completa de cortometrajes rodados en las bodegas de la denominación de origen Rueda, en la que sí que es verdad que tiene la gente de Castilla y León más facilidad para presentarse porque todas están en el área de Castilla y León. Entonces en esa sección es muy habitual que ganen cortometrajes de Castilla y León. El año pasado, sin ir más lejos, ganó un director de Valladolid. Vamos con Tito, vamos a ver un momento lo que es el tráiler de este cortometraje, porque lo hemos querido traer porque es el ganador, ¿no?, de la edición anterior, para que nos demos cuenta cuáles son las premisas que el jurado, que ahora entraremos también en materia para saber quién es el jurado y cómo se valora, porque hay que decir que incluso uno de nuestros compañeros está expectante con esta entrevista porque seguro que está deseoso, ¿no?, de ser el que tenga que subir a ese escenario para poder recoger su premio. Pero veamos, el ganador del año pasado, Tito. ¿Qué tal estás? Te he llamado varias veces. Y a tu tía también. ¿Me oyes?
Bueno, hay que reconocer que el corto no nos está diciendo nada de lo que es la trama en sí, pero el recuerdo que tengo de este cortometraje es que realmente en el final nos hace un giro importantísimo. Es un plano secuencia que no recuerdo muy bien en la entrevista la de veces que tuvieron que grabar ese plano secuencia para poderlo llevar a cabo. No sé si incluso hay algún momento en el que no acaba de ser de todo plano secuencia, ¿lo es? Yo creo recordar que sí. Sí, lo era es. desde, Sí, le seguían desde el bar y yo creo que sí, era hasta la salida. Era plano secuencia, ¿verdad? ¿Qué creéis que el jurado valoró? Hombre, en este caso valoraron la calidad cinematográfica y ahí sí que pesó por encima de cualquier otra consideración. El corto está muy bien rodado y los actores están muy bien. O sea, cinematográficamente era intachable. Sí que es verdad que los jurados son imprevisibles total y que cada año de repente a un jurado se le cruza un corto, no tal, y empieza a haber debate y a veces nos pillan desprevenidos. Pero el año pasado sí que pensábamos que podía pasar y pasó. Vale, perfecto. Pedro, os pillan desprevenidos. ¿Tienes un favorito ya por este año? Uy, pero no lo puedo decir. No, pero te lo tienes, ¿no? Yo tengo... No exactamente, es un año difícil. Lo hemos estado justo hablando estos días que hay unos cuantos cortos que depende cómo sea el jurado, pueden tirar hacia un lado o hacia otro. ¿Tiene aroma de la tierra? ¿Cuál? ¿Tiene aroma de la tierra? Sí, pistas, no. ¿Esos cuantos cortos? 5 o 6 te diría yo que tengo en la cabeza que podrían llevarse... ¿Y entre ellos aroma de la tierra o no? No lo sé, podría ser. Ahí ya es cerrar. Jaime. Es difícil este año decidirse, ha habido mucha calidad y realmente dependiendo de los gustos del jurado, de la sensibilidad del jurado, pueden inclinarse hacia unas propuestas o hacia otras. Hay cortos de muy buena factura técnica, hay cortos muy imaginativos en cuanto al guión, con mucha sensibilidad, entonces veremos por qué se decanta el jurado. María, un pequeño brete, ¿no? Porque en estos 10 años tú has estado presente de una manera u otra en lo que es los cortometrajes, lo que es ver los cortometrajes, lo que es la elaboración de los mismos. ¿Qué es lo que más ha tirado en estos años? ¿El drama, la comedia? Bueno, pues la verdad es que yo creo que ha sido bastante variado, porque lo que dicen, dependiendo también de los jurados, y que a veces nos sorprendía, porque a lo mejor decías, ay, pues a mí a lo mejor me podía encajar alguno, y a lo mejor luego al jurado pues o valoraba y decía, pues sí, va a tener como el premio al mejor corto, pero luego está otro que también nos encaja y es el mejor corto rodado en bodega. Pero yo creo que ha habido historias muy diferentes, que es lo bueno también, ¿no? Y también el cómo se ha utilizado la botella de vino que tiene que aparecer, de vino de la de Orrueda, que tiene que aparecer en el corto, como a través, evidentemente, de la creatividad y la imaginación, pues ha formado parte de historias tan diferentes, porque ese primer año, por ejemplo, en Porsifo, que era con Salva Reina y con John Plazaolas, sí que era una reunión entre dos hermanos que uno le llevaba al otro una botella de vino. Pero recuerdo que, por ejemplo, 2 o 3 años después, el corto que ganó, la botella de vino estaba en una exposición porque era una obra de arte y todo ocurría en un museo. Y ya está. Entonces... a lo largo de los años ha sido más sutil, ¿verdad? El hecho de que, para que todos los espectadores entiendan, dentro de lo que es rueda con rueda, hay varios requisitos. Entre los requisitos que hay es que dentro de lo que es la historia, creo que no tiene que ser protagonista, solamente se tiene que ver una botella de la denominación de origen rueda. Se tiene ¿verdad? que ver y reconocer. Ver y reconocer. Pero no tiene que ser protagonista de la historia, no tiene que tener ninguna influencia en la historia. No necesariamente. Si los cortometrajistas deciden integrarla en la narrativa de alguna manera, es cosa suya, pero nosotros solo exigimos que la botella se vea. Sí que es cierto que en años anteriores, que ya llevamos unos años haciendo esta entrevista, me han comentado, ¿no?, que se ven esta entrevista para ver un poco por dónde va la cosa o cómo enfocar el cortometraje, etcétera. Entonces sí que me gustaría, antes de que fuéramos a hablar de los miembros del jurado, porque les vamos a hablar, que menudo nivel en los miembros del jurado, hay que decirlo, cada uno, si pudiésemos dar un consejo, porque sé que muchos de los que van a ser los que se presenten para la 11ª edición van a ver esta entrevista, ¿no? Entonces, un consejo para quien cree los cortometrajes del año que viene, antes de que entremos en materia de lo nuestro. Pues vamos con mira, ello. mi consejo sería que se leyeran las bases y se las leyeran a fondo, porque parece que no, pero muchas veces nos encontramos problemas o gente que no las ha leído del todo y que de repente meten algunas de las
cosas que que estarían fuera, digamos, de lo permitido por el reglamento de las bases, y a partir de ahí tenemos un problema. Y hay veces que ese problema se puede corregir y hay veces que no se puede corregir y tienes que dejar un corto fuera, lo cual siempre es muy incómodo para nosotros y para los propios creadores, que al final se han hecho mucho trabajo, pero claro, pues hay gente que te intenta casi regatear con algunas cosas, como tenemos una duración máxima de 10 minutos. Dicen, bueno, pero pueden ser 10 minutos más créditos. Pero no, tienen que ser 10 minutos y lo recortas y lo pules hasta estar en 10 minutos como mucho, incluyendo todo. Pero sí, hay que... ¿Qué más cosas te has encontrado? Hay que entender... Aparte de lo de la duración, ¿qué más cosas te has encontrado que incluso habéis tenido que dejar fuera el cortometraje? A ver, pues hay otras cosas que son solucionables. Por ejemplo, el corto tiene que tener subtítulos en inglés. Pues hay veces que nos mandan cortos sin subtítulos en inglés. Los y les pueden tenemos poner, que decir, claro. oye, mándanoslo otra vez con subtítulos en inglés. Nos hemos encontrado con algún problema con las músicas que han utilizado, porque todos los cortometrajes que participan se pueden ver en el canal de YouTube del festival, pero hay veces que las músicas que utilizan tienen un problema de derechos. Lo capan. Y lo capan, entonces tenemos que hablar con ellos, me tienes que cambiar esta música, en fin, todo es bastante delicado. Hay otra gente que se lo tiene todo estudiadísimo y que lo cumplen absolutamente todo al milímetro. Me encanta este consejo porque es perfecto. Es decir, hemos pensado un guión fantástico, tenemos unos actores increíbles, tenemos un equipo fenomenal, pero no nos hemos leído las bases. Tenemos todo grabado y es un fallo. Entonces, vamos a centrarnos en que lo primero de todo, leernos las bases. Genial este consejo. No, de Vamos con hecho, el si en siguiente consejo. si en las bases pone, por ejemplo, hipotéticamente, que lo pone, no puede verse a una mujer embarazada bebiendo vino, por ejemplo, es verdad, lo estamos diciendo en serio, no se puede. O sea, es que nos ha pasado y es fruto de que la gente, como dice Jaime, no se lo lee. Y yo lo que sí que puedo decir, que esto siempre lo comentamos, es que que no se obsesione la gente con la botella de vino. Porque lo que tiene que hacer la gente en realidad es hacer el corto que quieran hacer. Y a partir de ahí estudiar la manera de integrar la botella de vino, pero no pensar en el corto desde la botella, claro. Porque yo creo, ya con los 600 y pico cortos que hemos recibido este año, creo que eso es un error. Creo que la gente tiene que hablar de lo que sabe, de lo que conoce y hacer el corto que quieran hacer, no el que crean que queremos ver. ¿Cuántos has dicho? En todas las ediciones. En todas las ediciones. En todas las ediciones. Entonces ediciones, sí. Estábamos diciendo que eran 124 las que se han presentado en esta edición. Sí. Bueno, pues ahí teníamos. Entonces, el consejo que darías, porque el suyo es leerse bien las bases, el tuyo, ¿cómo? El tuyo es trabajar en el corto que quieran hacer. Que no se centre en la botella. No en el que crean que queremos ver. Es decir, no nos presentéis un spot publicitario de la DEO. Haced un corto que os apetezca hacer, que salga, que narrativamente os lo pida el cuerpo y a partir de ahí ya le integráis la botella. Ese es mi consejo. Buenos consejos, para quien esté pensando en presentarse para el año que viene, 2 consejos fantásticos. Vaya. Pues mira, yo estaba pensando también en esa parte, en que ellos tengan como la idea de su corto. Pero como ya me lo has quitado, diré, y como yo tengo siempre varias ideas, nunca me he presentado, pero evidentemente siempre me surgen como ideas, una de las cosas que yo sí que haría, pudiendo, además, si la gente a lo mejor que nos ve pues está aquí, está cerca en Valladolid y tiene la posibilidad, es que rodaran en alguna de las bodegas, porque al final esa opción que no solo es presentarte a mejor cortometraje, sino que también optas al premio de mejor corto rodado en la DEO Rueda, te da un abanico de localizaciones que a lo mejor para tu corto de repente es que lo puedes situar, si es una historia de miedo, a lo mejor te puedes ir a una bodega subterránea, o puedes, si necesitas una oficina, pero a lo mejor hay en alguna bodega que tienen un despacho donde puedes rodar y te sirve de oficina, por supuesto viñedos. Entonces también que eso se lo planteen, la opción de que al menos una parte del corto pueda estar rodado en las bodegas o instalaciones de Me encanta, chicos, porque creo que es fantástica las 3 opciones. A ver si tenemos que hacer un corto. Sí, leerse bien las bases, no obsesionarse con la botella de vino y rodar en una de las bodegas que enseguida hablaremos de ello. Vamos con los miembros del jurado, vemos esta imagen y habladnos, por favor, de este elenco fantástico que, por supuesto, no estamos viendo. Estas son las bodegas, que luego hablaremos de ellas, pero antes, si tenemos la imagen de cuáles son los miembros del jurado, que me interesa, ahí está, poderlo mostrar, lo que decimos, menudo jurado. Hablemos de ello.
Pues tenemos a Tamar Novas, un actor estupendo que ganó el Goya Mejor Actor Revelación por Mar Adentro. Tenemos a Eva Marciel, actriz vallisoletana, maravillosa también, a la directora María Ripoll y al guionista y director Juan Cabestany. Entonces, es un jurado de profesionales de cine del primer nivel que tienen muchísima experiencia y saben mucho también como espectadores de cine y que al final por lo que se van a guiar es por la calidad cinematográfica y artística de los proyectos por encima de cualquier otra cosa. Qué importante es tener un buen jurado, ¿verdad? Un jurado que evidentemente nadie pueda... Se le puede discutir, evidentemente, opiniones son libres, todo eso es subjetivo y más a la hora de ver un cortometraje, pero digamos que el criterio y la base de este jurado es poco discutible, ¿no? Claro, siempre intentamos tener a profesionales de muy alto nivel porque creemos que eso es lo que garantiza que el fallo del jurado tiene unos criterios profesionales y de alto nivel y que no se están sacando las cosas de la manga, sino que realmente están hablando en profundidad de los cortos y decidiendo, pues creemos que nos gusta por esto y por esto. Nunca damos tantas explicaciones de por qué gana un corto o por qué no, pero durante la deliberación sí se habla muy profundamente de los cortos que ganan y ellos tienen muy claro qué corto están premiando y por qué motivos. Hablemos también de las categorías, porque hay que decir, creo que fue el año pasado, ¿verdad? La primera vez que se hizo estos cortometrajes de 1 minuto. WineSips. Y luego lo que son los cortometrajes. ¿Cuánto hemos recibido de una parte, de otra y quiénes son los que ahora mismo están optando para poder ser los ganadores? Pues, curiosamente, hemos recibido el mismo número de cortos que de WineSips, 62 y 62. ¿Sí? Sí. Clavado. Y de todo este... Pero no de los mismos. No, con los WineSips sí es habitual que alguno presente 2, cosas así, pero no, los cortos son cada uno de un director distinto o incluso varios directores. Dentro de todo este mare magnum, desde la organización del festival y el ADEO, se hace una selección de finalistas, que en este caso este año van a ser 22 WineSips y 28 cortometrajes, que son los que valoran los jurados. Sobre esos 28 cortos decidirán la final. Nosotros ya hemos anunciado los finalistas hace un par de semanas y a partir de ahí estos son los cortos que están en la terna final. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver. Veíamos hace un momento las bodegas. Compañeros, vamos a intentar mostrar esas bodegas que pueden ser perfectamente susceptibles de ser escenarios. Lo vemos en pantalla completa para que se pueda ver bien a todas ellas estos escenarios. Y hay que decir que, claro, detrás de Rueda con Rueda está la primera denominación de origen de Castilla y León, la más antigua, especializada en vinos blancos, nada más y nada menos, que son quienes están apostando por estos rodajes. La primera denominación dentro del segmento del vino blanco en cuota de mercado en 2024. Y lo que es evidente, que todos cuando hablamos de Rueda y pensamos en Rueda, pensamos en ello. La uva verdejo es la variedad autóctona. Todo esto que tenemos y que estamos viendo hace que podamos tener escenarios con estas características, unas bodegas increíbles, unos subterráneos, unos escenarios perfectamente que ya los quisieran en algunas de las películas de Hollywood poder tener. Así que todo parece que está predispuesto para poder hacer los grandes rodajes y para que la imaginación pueda volar. Esto es Rueda con Rueda. Hablemos de esos escenarios. ¿En qué escenarios, si tuvierais que hacer un corto, en cuál de estos escenarios nos mojamos un poco? ¿En cuál de estos escenarios lo haríamos? A ver, cada uno es suyo. A ver, es que siempre depende de la historia que quieras contar. A mí, que me gustan mucho los cortos de terror, pues las bodegas subterráneas y los túneles y tal me atraen mucho. Pero a lo mejor si quieres hacer una comedia romántica, tienes bodegas modernas con unas salas de cata preciosas que también te pueden dar mucho juego. Entonces, digamos que siempre hay que adaptarse a la historia que quieras contar. Yo es que, bueno, yo me iría a una comedia. Si tuviera ahora que hacer un corto para Rueda con Rueda, yo creo que haría una comedia, entonces... Pero es que, claro, puede ocurrir en cualquier escenario, desde estar en un viñedo... seguro que tienes en la cabeza uno. Viendo. Claro, sí. Bueno, yo no sé si para la próxima edición, en algún momento... Ya toca, ¿no? Ya toca. ¿Y cuál tenemos?
Es que hay muchas, muchas. De hecho, yo creo que soy el que ha estado en todas y hay mucho donde rascar. Sí que es verdad que hay algunas muy espectaculares. Vamos a mojarnos. Montepedroso es muy espectacular, Mocén y Llera tienen las bodegas subterráneas, pero luego hay algunas que tienen... Y la biblioteca de Mocén o el museo de Mocén. Sí. Esto... Es que es una pasada, es una pasada. Entonces, realmente, yo ahí sí que es una cosa que siempre comentamos. Este año, en realidad, estamos muy contentos con la participación en cortometraje rodado en bodegas porque ha subido y estamos cerca de 20 peticiones de rodaje en bodegas, que está muy bien, porque eso implica que un equipo entero se acerca a la zona, graba en la zona y es que son localizaciones a las que normalmente la gente no puede optar así como así para grabar. Y esto es una oportunidad también para acceder a localizaciones muy espectaculares y utilizarlas libremente. Vamos a ver los cortometrajes que el próximo, ya lo voy diciendo para que todos los espectadores lo tengan, el próximo miércoles, día 26 de noviembre, desde el Teatro Zorrilla a las 7 menos cuarto de la tarde, empezaremos en directo para saber cómo ha deliberado el jurado y quiénes son los ganadores de esta 10ª edición de Rueda con Rueda. Pero vemos un adelanto para conocer algunos de los cortometrajes que se han presentado en esta 10ª edición. Vale, estábamos ahí comentando lo que son estos cortometrajes, algunas imágenes. Ha habido una imagen de acción que ha llamado mucho la atención, ¿verdad? Sí, es muy curiosa. Ese es un corto rodado en bodega, precisamente. Justo. Y sí que tiene varios momentos así, con este tipo de peleas que a mí me sorprendió muchísimo, porque ese tipo de cortos sí que yo creo que no lo habíamos recibido nunca. No. Pero es la primera vez que recibimos algo así. Después de 10 ediciones, que algo nos sorprenda, o sea, que algo que no haya ocurrido. ¿Qué más? Hablándose un poquito cada uno. No sé, María, si has tenido la oportunidad de ver algunos. Yo estaba pensando antes, cuando estábamos hablando del jurado, que yo en los primeros años tuve la oportunidad de estar, por supuesto, sin voto, pero de asistir a esas reuniones, y que creo que también es muy importante para la gente que participa decir, puedes ganar o no, pero, por ejemplo, Borja Coveaga a lo mejor está viendo tu cortometraje o lo están viendo otros miembros del jurado, en este caso, pues por ejemplo, los que vamos a tener, que hay 2 directores, 2 actores de renombre, pero eso, o desde Borja Coveaga, o sea, jurados que hemos tenido en estas ediciones, Nacho Fresneda, Nadia de Santiago, Ingrid García Johnson, y de repente toda esa gente dices, joder, a mí cuando estaba en esas reuniones decía, qué bien. Una oportunidad. Una oportunidad totalmente. Para que cuenten contigo, para que quieran trabajar contigo. Sí. Qué interesante esta opción. ¿Cuánto de los directores, actores, etcétera, que se han presentado a Rueda con Rueda, gracias a Rueda con Rueda, les ha ido saliendo trabajo cinematográfico a nivel nacional? Bueno, ahí nosotros en realidad un seguimiento tan extremo no hacemos, pero sí que es verdad que normalmente, o sea, el festival pide estreno. Pero después del festival, muchos de los cortometrajistas, la mayoría realmente es cuando empiezan a mover el corto en distribución convencional por festivales, y hay algunos cortos que en realidad están teniendo un recorrido fantástico, y gente como María Guerra está preparando su primera peli, La culpable ha tenido un montón de selecciones, Tito está yendo muy bien. Aquel corto, como se llamaba, El origen, también ese corto fue muy bien. Edición. Y sí que es cierto que es gente que luego en realidad se mantiene, algunos llegan a hacer películas, otros trabajan en televisión, pero están en pleno movimiento, y los primeros pasos en ocasiones los han dado aquí, porque además la categoría de estudiantes, lo estaba pensando que este año, de hecho, hay cortos de estudiantes muy buenos que yo creo que van a estar ahí en la terna incluso de ganar mejor corto. Y eso es bastante potente, la verdad. Y que algún año ha pasado. Por ejemplo, en la segunda edición, yo creo que en La Avenida, que era un corto además de Alejandro Renedo, que es un director de aquí de Valladolid, él competía también como mejor estudiante, yo creo. Bueno, es que le dieron los 2 premios. Y le dieron los 2 premios porque, bueno, pues el jurado al final decidió
de año, que era el corto que más le encajaba. Entonces... Ahora lo que ya tenemos que despedir, porque ya se nos ha acabado el tiempo, pero antes de despedir vamos a volver a ver mientras os escuchamos, así que tiene que ser breve para que podamos poner la miel en los labios, para que el próximo día 26, como decía, a 7 menos cuarto, estén con nosotros, nos acompañen y vean exactamente quiénes son los ganadores de esos premios, porque tiene una cuantía económica muy importante cada uno de los premios, lo comentaremos y evidentemente quien gane aquí en Rueda con Rueda le abre un camino importante a lo largo de su distribución del cortometraje y sobre todo también para apostar por otros cortometrajes y otras ideas que puedan tener, así que todo tiene... La pregunta, mientras lo estamos viendo, ¿qué decimos de lo que ha sido esta 10ª edición? Si en 15 segundos decir una idea de lo que han sido todos los cortometrajes. Empezamos. Yo creo que ha sido un éxito de convocatoria, tanto en cuanto a cantidad como sobre todo en calidad. Creo que cada año se presentan cortos mejores al festival y que la gente se anime y que los vea en YouTube porque merecen la pena. Pues un éxito de convocatoria y el resultado de un trabajo durante 10 años para conseguir llegar aquí. Bueno, yo creo que un proceso de crecimiento con, además del festival, actividades durante el año y una parte presencial que no teníamos y que estamos intentando asentar y creemos que con acierto y con éxito. Fantástico. Ahí estamos viendo, la verdad, grandes ideas que surgen en nuestra provincia gracias esta idea a la denominación de origen Rueda, con ese planteamiento, ¿no?, de que un cortometraje de máximo 10 minutos en el que una botella se le reconozca de la denominación de origen. Y de ahí la imaginación, el poder y la creación, y los actores y creadores de contenido y sus directores con un equipo técnico fantástico, que en muchas ocasiones trabajan todos con una misma idea, ¿no?, que es conseguir plasmar su nombre dentro de los galardonados de Rueda con Rueda. Nosotros, el 8 Valladolid, les acompañaremos y mostraremos quiénes son los ganadores de esta edición. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por tanto esfuerzo, ¿no?, para que esos creadores tengan esa idea y esa ilusión por un festival de estas características que ha cogido tanto auge y que evidentemente cuando las cosas se hacen bien, pues se nota. Gracias y lo dicho, miércoles 18:45, que gane el mejor. Hasta aquí nuestro especial de Rueda con Rueda. Empieza el frío, pero no se preocupen. En Alonso Carpinterías tienen la solución a los problemas de aislamiento térmico para que ustedes estén bien calentitos en su casa, porque cuentan con más de 40 años de experiencia en instalación y fabricación de ventanas de PVC. Desde hoy y hasta el día 31 de diciembre, en Alonso Carpinterías se están regalando el triple vidrio. Anticípense al invierno y aprovechen esta gran oportunidad. Recuerden, están en el centro, en Don Sancho 11, en Parquesón, en Laguna de Duero y en su fábrica en Tordesillas. Vive la ventana con Alonso Carpinterías. ¿Sabías que puedes ahorrar hasta un 50% en calefacción y aire acondicionado por menos de lo que piensas? En Alonso Carpinterías te asesoramos y ofrecemos soluciones. Además de las ventanas, un buen aislamiento ayuda a mejorar la eficiencia energética de tu hogar. Aislamos tu vivienda en un día y sin obra. Alonso Carpinterías, todo el aislamiento que tu vivienda necesita.